Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 5 de diciembre de 2003. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, a las 6:30 de la mañana, estará con nosotros, al aire, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Los temas por tratar, como siempre con el presidente, son infinitos. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral y las posibilidades de confundir al electorado si se le niega la identificación plena a un grupo nuevo, a un grupo que no tiene tradición, que se presenta a la consideración de los colombianos con el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. La Administración de Justicia está al borde del colapso, dicen el fiscal y magistrados de las Cortes. La opinión nuestra es que colapsó hace rato. Y sin administración de justicia no hay país. Este es un tema que no ha sido tratado en serio. La hora de la verdad volverá a proponerlo. Pero más grave que cualquier otra circunstancia de la vida nacional es la crisis profunda de la administración de justicia que se hace irreversible si este tema no se trata a fondo como conviene. Plan de la patria en Venezuela. Pura retórica barata. Descubrieron el pensamiento de Hugo Chávez y lo sacaron, es pura retórica. La situación de Venezuela es crítica. El problema de Venezuela es que no produce nada, porque este gobierno socialista arruinó las fuentes de la producción agropecuaria, arruinó las industrias, arruinó las empresas, y entonces ahora quieren combatir los resultados, los efectos de su mala política, ordenando que bajen los precios. Bajan los precios y acaban de quebrar a la nación. Los paperos en Colombia denuncian que el gobierno los acabó de quebrar. Estaban muy mal. El gobierno se puso a comprarles la papa y luego se la llevó a los sitios donde ellos podían vender la papa. Total, tienen papa y no tienen compradores. Lo que hicieron fue simplemente conseguir un distribuidor, el gobierno, que distribuyó la papa gratuitamente. Nadie quiere pagar un peso por la papa. Córdoba, Argentina. Como por allá en el año de 1967. Saqueos, violencia, todo a raíz de una huelga policial. A la policía no le pagaban, la policía se metió en sus cuarteles y los bandidos se dieron cuenta que era suyo el terreno, asaltaron la ciudad, robaron, saquearon los almacenes, una situación crítica. Y hay una lucha de responsabilidades entre el gobernador de la provincia y la señora Fernández de Kirchner. ¿Quién tuvo la culpa? Lo cierto es que los comercios se quedaron saqueados, mucha gente en la ruina, el desastre en Córdoba, Argentina. En Colombia sigue cayendo la bolsa, sube el dólar, ya se está aproximando a la cota de los 1.950 pesos, la tasa representativa del mercado, y el panorama económico no es un panorama halagador, por mucho que el gobierno quiera decir lo contrario. Los trabajadores piden 8% de aumento al salario mínimo. Cuando la inflación está por los alrededores del 3%, pedir un aumento del 8% es condenar a la economía a una situación insostenible. Los trabajadores colombianos, los sindicalizados, tienen que aceptar una circunstancia que no se le puede escapar a nadie, y es que la mayoría de los colombianos no ganan el salario mínimo, ni la mitad del salario mínimo, y que hay centenares de miles de colombianos de esos que dice el DANE que están empleados, que lo que están es desempleados y que hacen mandados para que les den un plato de sopa. Esos son los empleados del DANE. Y si ahora se hace un aumento al salario mínimo por encima de las posibilidades de la economía, lo que vamos a tener es más desempleo y más desorden económico. Suicidios de veteranos de guerra conmueven a Canadá.
hay una sucesión de suicidios y coinciden en que las personas que se quitan la vida vienen de la guerra en Afganistán. El trauma postraumático de que hablan los especialistas. Hay campos de concentración en Corea del Norte, denuncia Amnistía Internacional, donde se comportan con una crueldad infinita. Y pueden imaginar ustedes quiénes son los perseguidos en esos campos de concentración. Los enemigos reales o potenciales o imaginarios del régimen dictatorial. Ese es el comunismo. Allá es donde nos quiere llevar el señor Maduro, recordando al pajarito de Hugo Chávez. Multa de 1.700 millones de euros a 8 bancos impuso la Comisión Europea por manipular tasas de interés. Allá no se andan en chiquitas, como dice la sabiduría popular. La cosa fue por 1.700 millones de euros, más de 2.000 millones de dólares en multas. Y hoy sabremos contra quiénes jugará Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol. El mundo está paralizado con esa noticia. Bueno, hay que darle un poco de circo a un mundo angustiado por tantas cosas. El fútbol, el deporte, es un descanso, es una distracción sana, es una actividad que une a la gente, que une al mundo entero, como hoy está unido el mundo esperando que saquen las balotas y que nos digan quiénes juegan, contra quiénes y cómo va a ser el Mundial en un país como Brasil, que está en una situación política y económica supremamente difícil, supremamente dura. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalva Construcciones Metálicas e Ingenieros Limitada, también está nuestra página de Internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo o en directo o en diferido. Recuerden nuestra dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos, ¿qué les parece, de justicia? Si es que hay, ¿no? Porque si hay algo que preocupa y decepciona seriamente a los colombianos, es el sistema judicial que no funciona en el país y que en las encuestas de opinión los colombianos castigan reiteradamente. La situación es tan delicada que la Corte y la Fiscalía pues han propuesto un revolcón en la justicia para evitar un colapso que muchos creen que ya existe, que ya estalló. Entre las propuestas está una reforma al sistema penal para llegar a acuerdos flexibles con los implicados y así agilizar los procesos. Unos procesos que en la mayoría de los casos están estancados porque hablan de que hay un represamiento del 90% en los procesos. Es un porcentaje increíblemente muy grande, ¿no? Y en donde muchos ciudadanos reconocen haber pagado sobornos. Porque según Transparencia Internacional, en una de sus encuestas, el 27% dijo que pagó sobornos a la policía y también el 19% lo pagó al sistema, a operadores del sistema judicial. Pues bien, la propuesta que hacen desde las Cortes y la Fiscalía es eliminar las audiencias de imputación de cargos, conceder beneficios y rebajas de penas a condenados y abrir el abanico de opciones para conceder principios de oportunidad y preacuerdos. Y este último es uno de los puntos más polémicos que muchos no entendemos porque se quiere ampliar el principio de oportunidad. Un principio que, como saben ustedes, concede ventajas a los delincuentes a cambio de información y que ha convertido la justicia en un negocio porque lo que hace es transformar a los delincuentes en árbitros de la sociedad. Una sociedad que por obvias razones está profundamente decepcionada de su sistema judicial. ¿Cuál es la verdad?
La justicia está a punto de colapsar o ya colapsó y llegan ahora con estas soluciones desesperadas. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen, queridos oyentes? Nosotros creemos que la justicia colapsó hace tiempos, que no se la ha mirado con seriedad. Intentamos una reforma a la Administración de Justicia hace 10 años. No la engavetó. Mire usted, la cosa tan curiosa. La misma persona que hoy trata de impulsar una reforma a la Administración de Justicia, Eduardo Montealegre. Él fue el que la engavetó, porque teníamos previsiones para que la Corte Constitucional no se convirtiera en lo que se ha convertido, en un legislador y en un constituyente. La Corte Constitucional está hecha para proteger la Constitución y para decir que es exequible y que no es exequible. Y se convirtió en legislador y en constituyente. Y eso le ha producido al país un daño gigantesco, enorme. Las famosas tutelas. La gente se le mide toda al tutelazo. ¿Y dónde queda la Administración de Justicia capaz de resolver los conflictos y de darle a cada uno lo que le corresponde? ¿Dónde está? Porque estaban hablando de justicia, usted habló, Montserrat, y habló todo de justicia penal. ¿Y dónde está la justicia laboral? ¿Y dónde está la justicia administrativa? El contencioso administrativo, ¿dónde se queda? ¿Y dónde se queda la justicia civil? Las pequeñas causas, las medianas, las grandes causas. La vida probable útil de un abogado es de 2 ordinarios, decíamos con mucha sorna hace 30 o 40 años. Hoy la vida probable útil de un abogado no alcanza para un ordinario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí hay que hacer un profundo examen que ayudaremos a hacer en nuestra nota editorial de hoy. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 5 de diciembre del año 13. Son las 6:16 de la mañana. Hoy habla Álvaro Uribe Vélez por este medio. Volvimos a perder las carreteras. Esta nueva realidad se desprende del último cierre de la vía que comunica a los colombianos con la costa norte, cuando fueron incineradas 2 tractomulas en el sitio, en donde fue víctima de los explosivos el soldado Roberto Carlos Torres, quien se encuentra hoy en la unidad de cuidados intensivos. Los cierres se dan en el sur del país, con retenes instalados por el narcoterrorismo, lo mismo que la parálisis vial y fluvial también se ha venido dando en Chocó y Arauca. Vuelve pues el fantasma de los retenes guerrilleros. 11 militares heridos deja ataque con granada en Tumaco. Tumaco, la más sufrida. 11 militares heridos. 5.300 concejales denuncian que son amenazados en el Congreso Nacional de estos cuerpos legislativos realizados en la ciudad de Medellín. Recordemos que en la era de Álvaro Uribe se recuperaron 350 alcaldías y se volvió a transitar por el país. Mientras en Cuba negocian al calor de los mojitos, en Colombia se toman las carreteras y amenazan a 5.300 concejales. Para no mencionar, doctor Londoño, lo que viene ocurriendo como por ejemplo con Silvestre Dangond, un juglar que tuvo que irse del país. Y así todo, el presidente Santos de paseo en los Estados Unidos contando otra realidad. La otra realidad, doctor Londoño. La realidad imaginaria, es decir, la que no es realidad. Esa es nuestra situación. Y la cifra de 5.300 concejales amenazados es sencillamente catastrófica. Quiere decir que no hay administración pública en las regiones, en los territorios, y que eso está en manos de las FARC, de los bandidos de las FARC, de los hombres que con fusiles aterrorizan a todo el mundo mientras en La Habana negocian el porvenir del país con representantes del presidente Juan Manuel Santos. Jessica López. Jessica no va a tener noticia hoy porque la vamos a dejar para economía. Entonces, Sergio Gel. Sí, señor. Muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy abrimos pendientes del salario mínimo en Colombia
porque ya ayer la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales fijó como base de negociación el 3,3% de aumento del salario mínimo en el país para el año 2014, y esto tras conocerse el dato de productividad, un dato entregado por el Departamento Nacional de Planeación que fue de 0,8%. Con ese dato, más la inflación estimada por el Banco de la República para este año, una inflación de 2% causada, y de 3% la proyectada para el año 2014, pues se llega a esa base, al 3,3%, y con esos datos se fija la base de negociación, una base que de todos modos está muy distante de lo que van a pedir los sindicatos. Se estima que podrían estar pidiendo un aumento entre el 8% y el 9%. Sin embargo, será mañana el día en que los trabajadores presenten formalmente una propuesta, así como lo harán también los empresarios. Lo cierto hasta el momento, doctor Londoño, es que la base de negociación quedó fijada en 3,3% de aumento. Los sindicatos, por supuesto, dicen que no quieren que el salario mínimo se fije por decreto, que quieren llegar a una negociación. El gobierno nacional está pidiendo posiciones razonables y una disposición real de negociación. Y a todas estas, doctor Londoño, ha causado mucha curiosidad no ver al ministro de Trabajo en esta mesa de negociación. Quien está actuando como ministro de Trabajo encargado es el doctor José Noé Ríos, quien está pues al frente de esta negociación como parte del gabinete del gobierno del presidente Santos. ¿Dónde está el ministro de Trabajo? Nos preguntamos en un momento tan clave como es este para definir el salario mínimo. No sabemos. Lo cierto, doctor Londoño, es que hay una posición bastante alejada por parte de los sindicatos. Puede ser entre el 8 y el 9% lo que pidan mañana, y pues la base se fijó en 3,3%. Ya veremos qué cartas destapan los empresarios, y es una noticia de la que por supuesto estaremos muy pendientes aquí en La Hora de la Verdad. Esto mientras se le da la espalda a la realidad, como el gobierno quiere a toda costa mostrar cifras en materia de empleo, esconden unas realidades dramáticas. Le voy a dar una. ¿Sabe cómo se modificó, cómo se movió el empleo asalariado entre el año 2012 y el 2013? Cuénteme. En las zonas rurales, cayó 7%. El empleo asalariado, es decir, el que a la gente le pagan. Entonces, ¿qué subió? Subió el crecimiento, el empleo no remunerado. ¿Sabe en cuánto subió el empleo no remunerado en el campo? Que es casi lo mismo que esclavitud, ¿no? 10.4%. 10.4%. Una catástrofe. Y eso es lo que no mencionan los medios de comunicación, y el gobierno se calla, y los especialistas que sí saben estas cifras pasan de puntillas, porque hay que estar bien con el gobierno. ¿Y será que todo eso se va a ver reflejado en el dichoso Censo Nacional Agropecuario? ¿Quién sabe, no? Bueno. Si esas cifras las vayan a meter por ahí. Y le cuento que en las 13 ciudades más importantes el empleo asalariado también se desaceleró, como dicen ahora. De 3.4%, que estaba hace un año, pasó a 5.5%. El empleo asalariado en caída. Entonces, también un pequeño aumento en el último mes en el empleo asalariado. En el último mes. Pero el empleo asalariado se cayó de 5.5 a 3.4%. Y eso en las 4 ciudades principales, el empleo asalariado también se desaceleró. 3.1% en el trimestre terminado en octubre, contra 5.7% contra el trimestre terminado en septiembre. En Bogotá mucho más, 2.4 versus 5.5. En fin, son realidades dramáticas que nadie está teniendo en cuenta, Sergio, porque hay que tapar, tapar y tapar. Entonces, esto es un sartal de mentiras. Es que aumentó el empleo, sí, pero el empleo que no se remunera. Es decir, usted lo dijo, el empleo de los esclavos. Sí, pues imagínese, ese es el empleo no remunerado. Ese es el empleo que aumenta en Colombia. Esa es la verdad. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad.
Hoy lo saludamos con la noticia de la apertura de indagatoria preliminar al superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez por parte de la Procuraduría General de la Nación. Luego de las declaraciones rendidas por Rodrigo Jaramillo Correa ante la Fiscalía General de la Nación por el caso Interbolsa, el abogado Jaime Lombana dio a conocer que el superintendente de sociedades tenía conocimiento sobre las operaciones de Interbolsa en relación con las acciones de Fabricato. Por la presunta omisión en las funciones de control y vigilancia en las que pudo haber incurrido el superintendente frente a las operaciones de la comisionista Interbolsa, la Procuraduría ha abierto esta indagatoria preliminar. En diferentes oportunidades Vélez ha rechazado las acusaciones hechas en su contra, negando vínculo alguno con las directivas de Interbolsa. En un comunicado manifestó que la superintendencia tiene una función como entidad de inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles para prevenir la insolvencia, para lo cual se emiten periódicamente conceptos a particulares, los cuales no tienen carácter obligatorio y no constituyen asesoramiento alguno. En el caso del Grupo Interbolsa, se llevaron a cabo 3 reuniones con directivos de la organización durante el periodo previo a la actuación procesal de insolvencia, precisó la Superintendencia de Sociedades. Por este mismo caso, la Procuraduría ha destituido al superintendente financiero, con la protesta de funcionarios del gobierno y del funcionario Juan Pablo Córdoba. Doctor Londoño, ¿a dónde nos va a llevar el caso de Interbolsa? Juan Pablo Córdoba no es funcionario, ¿no? Juan Pablo Córdoba es presidente, presidente de la Bolsa de Valores. De la Bolsa de Valores, sí, pues, seamos precisos. De manera que ahora, porque Juan Pablo Córdoba dice que la decisión del procurador destituyendo al superintendente financiero le causó grave daño al mundo financiero. De manera que ahora el que tiene la culpa no es Interbolsa, no son sus ejecutivos y no son los que alcahuetearon a Interbolsa como el superintendente financiero, sino que la culpa la tiene el Procurador General de la Nación, que pone las cosas en su sitio y que le demanda responsabilidad a quien la tuvo por omisión. A ver si así se son las recupera la cosas, confianza, además. Claro. Bueno, y nos vamos para los Estados Unidos. Oigan este informe que nos va a dar Cristina Londoño desde los Estados Unidos, que tiene mucha importancia para nosotros. Cristina Londoño, buenos días. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de una evaluación estudiantil que está generando una gran preocupación aquí en los Estados Unidos. Y es que hace 2 días, y como ocurre cada 3 años, Estados Unidos recibió su libreta de calificaciones de manos del Programa de Evaluación Estudiantil, que es un examen que tomaron más de 500,000 de jóvenes de 15 años en 65 países del mundo. Colombia también participó. Y las notas son bastante decepcionantes y preocupantes, especialmente para las minorías pobres y para los inmigrantes. Y es que, según esa evaluación, Estados Unidos, los estudiantes estadounidenses quedaron en el promedio en lectura y ciencias, quedaron en el puesto número 17 entre 65 países en lectura y en el puesto 21 entre esos 65 países en ciencias. Pero fue el resultado de matemáticas el que más está generando preocupación, porque Estados Unidos quedó en el puesto 26 por debajo del promedio, y es que ese estudio tiene un margen de error de 3 o 4 puestos porque solamente se estudiaron a 500,000 de estudiantes, se examinaron a 500,000 de estudiantes, como les dije. En matemáticas, el país o la ciudad que más se destacó fue Shanghai, China, que obtuvo 613 puntos. El Perú, con poco más de 360 puntos, fue el último país en que peor resultaron los estudiantes en matemáticas. Y Estados Unidos acabó con 481 puntos, como les dije, por debajo del promedio. Y esto está generando una preocupación inmensa porque, según los evaluadores, si solo se toman en cuenta las escuelas pobres en las zonas donde más viven las minorías, los inmigrantes y los recién llegados a este país, Estados Unidos habría estado en un nivel equivalente a Kazajstán o a países tan pobres como Chipre. Entonces se estarían en los últimos puestos en matemáticas. Pero, de otro lado, si se toma en cuenta solamente a los colegios que fueron evaluados en zonas ricas y en zonas mucho más
exitosas de los Estados Unidos, los estudiantes estadounidenses habrían quedado en segundo lugar en matemáticas. Esto muestra una historia de dos países totalmente distintos, el de los ricos y el de los pobres, y la preocupación es por el porcentaje de jóvenes inmigrantes que hay en Estados Unidos, que según las estadísticas son el futuro definitivamente de este país. Y si esos estudiantes se están quedando atrás, pues sería gravísimo para el futuro de los Estados Unidos. El secretario del Trabajo, de Educación, Arne Duncan, dijo que lo más preocupante y lo que más le dolía de todo es que en los últimos 3 años otros países, entre ellos España, habrían logrado mejorar su puesto a nivel mundial en la educación y que Estados Unidos se había quedado estancado. Y el secretario de Educación también fustigó y criticó durísimamente a quienes desprecian esta evaluación diciendo que la culpa la tienen los inmigrantes y que por eso no hay que preocuparse, cuando él está recordándole a este país que la educación de estos jóvenes inmigrantes es crucial para el desarrollo y para que Estados Unidos pueda mantener su puesto de poderío en las naciones del mundo. Hablando de las matemáticas, por ejemplo, entre estudiantes a los que mejor les fue los mejores puestos, un 55% de los chinos se situaron ahí en los mejores puestos, un 9% solamente de los estudiantes estadounidenses, y algo deprimente, solamente ni el 0% de los estudiantes colombianos y argentinos llegaron a estar incluidos en esa lista de los mejores estudiantes. Esta evaluación pues tiene su margen de error, como ya les había mencionado, pero de todas maneras está generando una gran preocupación. Yo estuve en un colegio en Oakland al que asisten muchísimos inmigrantes y los profesores están diciendo dos cosas distintas. Primero, las críticas no son solo para los inmigrantes y para los colegios pobres, sino para el gobierno, que en plena crisis económica, los gobiernos locales y el gobierno federal no hicieron más que hacerle recortes a la educación cuando ayudaron a las grandes empresas, a las empresas automotrices a sobrevivir y no ayudaron a la educación. Los profesores también dicen que ellos ganan solamente $40,000 al año, los profesores escolares que están iniciando, y la mayoría de los matemáticos de este país pues prefieren dedicarse a otras profesiones como la ingeniería y las técnicas de computación, y por eso no están dando clases en los colegios. La evaluación no es del todo justa porque en muchos de los países del mundo los estudiantes que no sobresalen y a los que no les van bien simplemente abandonan la escuela y se van a trabajar desde que son niños, mientras en Estados Unidos se les exige que vayan al colegio hasta los 18 años. Entonces dicen que están compitiendo niños a los que los obligan a quedarse en el colegio y que no tienen ninguna aptitud para los estudios, con una élite en otros países que es la que se queda en las escuelas. Sin embargo, esto es una gran preocupación y es un tema que de todas maneras Estados Unidos va a tener que enfrentar en los próximos años si quiere mantener su puesto de liderazgo en el mundo y si quiere mantener a la sociedad siendo una sociedad algo más equitativa y exitosa. Es todo lo que tengo por el momento para ustedes. Ahora regreso contigo a los estudios, papi. Que tengas muy buenos días. Muy buenos días a todos. La situación en los Estados Unidos es gravísima también. Y entonces ahora, prometido es deuda, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe Vélez tiene siempre mucho que decirle a Colombia. Y en estos días la democracia colombiana tiene que sentirse sacudida, comprometida, acorralada, en jaque por una decisión del Consejo Nacional Electoral. Que cualquiera advierte que no se trata de una decisión de naturaleza jurídica. Los argumentos que utilizaron son tan deleznables, son tan pobres intelectualmente que solamente explican un ánimo de tomar precauciones contra ese movimiento que surge de las entrañas del pueblo colombiano. El pueblo colombiano quiere un cambio radical, fundamental, y quiere llegar al Congreso de la República y a la Casa de Nariño con ideas distintas, con gente nueva,
con un orden programático de primera magnitud, todo comandado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y entonces ahora resulta que el Consejo Nacional Electoral dice que es inconstitucional que un partido lleve el apellido o el nombre de una persona. No me digan. Qué conocimientos tan profundos. ¿Dónde están las prohibiciones expresas y dónde está el principio de que en Colombia lo restrictivo tiene que estar en normas taxativas? El principio general es el principio general de libertad. ¿Dónde están, magistrados del Consejo Nacional Electoral, las normas expresas que prohíben que un partido se llame Uribe Centro Democrático? En un minuto estaremos con el presidente. 6 de la mañana, 35 minutos. Hola, soy Emilcen Puentes, vengo de la Argentina Huila. Pertenezco al programa Más Familias en Acción y recibo mi incentivo por DaviPlata. Quiero contarles que por medio de nuestro celular con DaviPlata podemos hacer recargas a nuestro celular y a otros operadores. Como nos gusta, al gratín. DaviPlata es efectivo para todos. Más Familias en Acción, un programa del DPS, más compromiso por la equidad, más oportunidades para todos. Aplica para usuarios Claro, Tigo, UF y Movistar. DaviPlata es un depósito de dinero electrónico. Aplica valores máximos y mínimos por mes para la administración desde y hacia DaviPlata. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dona tus órganos. Salva muchas vidas. Campaña de responsabilidad social de la Hora de la Verdad y la Fundación Cardioinfantil. Comunícate al teléfono 667-2727, extensiones 5319, 5329. Unidad de trasplantes en Bogotá o también al correo electrónico trasplantes@cardioinfantil.org. Hola, somos los regalos de Navidad Claro y traemos el nuevo plan Seamos Claro, todo incluido en promoción con hasta un 40% de minutos adicionales a cualquier operador móvil o fijo nacional. ¡No! Y también con elegidos, gigas, chat, mail, redes sociales y la tarifa no va a subir en el 2014. ¡No! Oiga, pero si todavía no es Navidad, ahora nos toca dar regalos desde ya. ¡No! Aprovecha hoy mismo los regalos de Navidad que Claro tiene para ti. El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2014. Infórmate en www.claro.com.co. Bueno, en un minuto está el presidente Álvaro Uribe Vélez con nosotros. Nos ha pedido un compás de espera. Él siempre está muy atareado y respetamos esas dificultades de tiempo que tienen. Yo quería comentarles, queridos compañeros de la mesa, ya que no abrimos con noticias económicas, esta dramática que nos trae un estudio de Hugo López sobre el mercado laboral en el mes de octubre, porque la conclusión no puede ser más grave. El desempleo ha seguido cayendo de manera interanual. Seguimos en una buena dirección, pero no hay que exagerar la nota optimista. Las últimas cifras de agosto-octubre sobre el crecimiento del empleo asalariado, que se ha desacelerado, sugieren que probablemente el PIB conserve apenas un ritmo modesto. De manera que el desempleo ha caído, pero lo que sube es el empleo no remunerado. Sí, el empleo desasalariado, ese cae. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble que esa cifra del empleo no remunerado, primero que todo, exista. Y se tenga en cuenta para los datos. Que se mida. Sí, que se mida y que se tenga en cuenta para los datos como si fuera absurdo. empleo. Y segundo, pues que vaya en aumento. Que vaya en aumento y en un aumento muy significativo. Muy significativo. Y eso está pasando en las 4 ciudades principales. En el empleo rural es dramática la caída del empleo asalariado. Lo que sube es el empleo no asalariado. Y entonces ese empleo no asalariado lo llaman ahora de parientes que llegan a colaborar de alguna manera, parientes colaboradores. Es decir, el muchacho que estaba en la ciudad ganándose un salario se fue para el campo a decirle al papá, bueno, papá, yo le hago mandados aquí, pero deme un plato de comida. Ese está trabajando. Ese es ese es un trabajador. Sí. Ese es un empleado. De ahí a la esclavitud, un brinquito nomás. Bueno, y eso. Pero por lo menos si fuera así, si fuera entre familias.
Pero lo que pasa es que es la gente que llega por un plato de sopa, hago mandaditos por aquí, a ver qué se le ofrece. Ese es un empleado para las estadísticas del presidente Santos. No hay derecho, no hay derecho. Sí, y además, pues de ahí, por detrás de eso vienen varios temas, viene todo el tema de la seguridad social, el tema de pensiones, de salud, pues por supuesto todo eso no se presenta con esos casos del empleo no remunerado. A mí me aterra esa cifra y saber que va creciendo, de verdad es muy triste. Y vinculado con este tema, otro que los sindicatos parece que olvidan, que es el tema de las pensiones. ¿Perdón? Yo pensé que íbamos a hablar de FECODE. Ese es otro tema, a propósito de sindicatos. Perdóneme un momentico, hablamos de Colpensiones. Ya. Recuerden ustedes que el señor de Colpensiones estuvo, pues, prácticamente condenado a la cárcel, porque no le cumplía a los pensionados. El número de solicitudes que estaban pendientes era sencillamente gigantesco, tanto de personas que aspiran a pensionarse por razones de inhabilidad, por dificultades laborales, de salud, y otros simplemente por edad, porque ya cumplieron sus requisitos. Entonces cambiaron al presidente de Colpensiones y se acabó el problema. ¿Se acabó el problema? ¿Qué está pasando con los pensionados? ¿Cuándo les cumplen? ¿Cuándo les cumplen? Pero nadie volvió a decir una sola palabra. Salieron, la noticia salió de los periódicos, y cuando la noticia sale de los periódicos es como si no existiera. Cuando sale de los diarios mermelados. ¿Por qué no le explica el gobierno al país qué está pasando con centenares de miles de pensionados que ya cumplieron todos sus requisitos y que no tienen una respuesta de parte del gobierno nacional?